Y todos ya sabemos, no le voy a decir ninguna novedad, lo miro frente y con total sinceridad. Sabemos que la guerra, entre muchas cosas, es un gran negocio. ¿Y por qué se lo digo así? Y se lo digo de esta manera. Porque quien han ganado fortunas, y ahora les voy a leer cifras y les voy a contar cómo está el tema, son las petroleras. Por supuesto, con todo el problema que hay en el estrecho de Hormuz, por un lado, por otro lado, la vía alternativa de Omán, por otro lado el conflicto que se abre en el Mar Rojo. Todo esto lo que hace es, por supuesto, un faltante de petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Las grandes petroleras que lo tienen aumentan el barril de petróleo y ahí hacen un negocio que es absolutamente millonario, lucrando, por supuesto, con un conflicto bélico. Esto es uno de los puntos que trae la guerra, porque uno piensa también en la venta del armamento, uno piensa también en lo que es conflictos territoriales, pero estos son empresas privadas, petroleras que se han hecho millonarios a través de un conflicto. Les voy a leer algunos datos para poder ubicarlos en la cantidad de dinero que se mueve con este tema de la guerra, y básicamente esto es un conflicto por el petróleo, entre otras cosas, pero será su epicentro principal. El conflicto ya lleva 6 meses, se frenó, por supuesto, como le decía recién, una gran parte del transporte marítimo en el estrecho de Hormuz. Antes de la guerra, por esa ruta circulaba cerca de la quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. La menor oferta se llevó el crudo, el blend, a unos $70. Se lleva de $70, y escuche bien esto, a $100 por barril. Esto ocurrió en marzo, abril y mayo. En un punto máximo, cuando hace la eclosión, por supuesto, después de mayo, alcanza un valor de $126. Repasemos. El menor valor del crudo, del Brent, era de $70. ¿Y a dónde lo llevan? A $126. Por eso hablábamos de lo que es la guerra, de lo que tiene que ver con estas ganancias millonarias de las petroleras, tanto de Estados Unidos como las de Europa, consecuencia, por supuesto, del bloqueo de Hormuz, y por eso se disparan los valores de esta manera, digamos, tan difícil después de controlar, porque obviamente que cuando falta el suministro empiezan a subir los precios como en cualquier mercado. En este contexto, empresas como ExxonMobil duplicó sus ganancias en un segundo trimestre y alcanzó, escuche bien, porque las cifras realmente ponen la piel de gallina, 14.530 millones de dólares. Sus ingresos, y escuche bien, el ingreso de Exxon, la petrolera, a partir de la crisis, fue de una ganancia del 42%. O sea, es realmente un disparate, y alcanzó, y se lo voy a leer en cifras porque no alcanzan los porcentajes para entender esto, y después realmente causa gran indignación el precio que se paga por esto, que es una guerra, que es, por supuesto, fallecidos, que son crisis humanitarias y todo lo que vemos todos los días. Se lo traduzco, creció un 42%, por ahí no le dice nada. Ahora va a ver esto cómo le dice. Recaudó unos 116.020 millones de dólares. Para que tenga una idea, Chevron, y escuche bien, esto era Exxon, Chevron casi cuatriplicó sus beneficios con 12.070 millones de dólares, mientras sus ingresos, que fueron mayores, el otro era de 42%, este es del 56%, y llegaron a 70.060 millones de dólares. La verdad que las cifras son imposibles de calcular, y todo esto gracias a una guerra, a una crisis, al precio que se está pagando
desde el punto de vista humanitario, al precio que se está pagando en el bolsillo de cada uno, porque esto que uno ve alegremente, estas cifras, que una empresa tiene un superávit en 3 meses del 42% y la otra de un 57%, se podrá dar una idea, señor y señora que está en su casa, que no es normal. Entonces, por supuesto, ¿esto en qué repercute y por qué se lo explico? Porque repercute en su bolsillo. Porque ¿qué es lo que pasa? Teníamos un barril de petróleo de $70, después tuvimos un barril de $129 y este precio, por supuesto, va fluctuando según la gravedad del conflicto. Se abre el estrecho, baja el crudo, se cierra, sube el crudo. O sea, hay como una suerte de inestabilidad en los mercados financieros desde el punto de vista de este hidrocarburo que nunca se sabe qué valor tiene. ¿Y quién especula? Estas empresas americanas, por supuesto, y las europeas, haciendo ganancias que son realmente astronómicas. Y lo que le quería aclarar, porque esto parece ser solamente números, pero no es solamente número. Esto le repercute a usted y a mí directamente en nuestro bolsillo, porque ¿qué es lo que pasa? Aumenta el combustible, en Estados Unidos aumenta el galón de combustible a $4, pasó la semana pasada. A nosotros también los insumos que son derivados de los hidrocarburos también aumentan y terminamos pagándolo en un índice inflacionario. Un tema que es macroeconómico se convierte en un tema microeconómico que repercute en el bolsillo de todos. Por eso siempre les digo, esta guerra, este conflicto que está a 13.500 kilómetros de distancia de acá, también le repercute a usted y a mí en nuestros bolsillos. Y no solamente a nosotros, también digamos a Estados Unidos, también por supuesto a la comunidad europea. Vimos la crisis también que sufre Rusia, diciendo por momentos que tiene el sistema energético más potente del mundo y sale al mercado a comprar también hidrocarburos. Lo estamos sufriendo todos. Y también esto, lo que le quiero decir, que no es un conflicto que queda lejos, no nos pasa nada. Sí, señor, le pasa, y esto se baja después en el precio y se baja en las mercaderías, porque también por el estrecho de Hormuz no solamente pasa petróleo y gas, como veíamos, también hay montones de barcos de containers, suben los insumos, los barcos, por supuesto, hay muchos que trabajan con combustible diésel. O sea, es un problema que no es solamente el conflicto bélico, no es solamente me aumentó la nafta, no, es todo lo que se desbarata en el mundo a partir de lo que es un conflicto en el plano petrolero. O sea, ¿qué pretendía Estados Unidos o qué pretende? Que Hormuz sea un paso de libre circulación para poder después hacer cualquier tipo de negocio financiero como el que estamos viendo. Y por otro lado Irán dice, no, de ninguna manera, esto es nuestro, este es nuestro país y vamos a cobrar el FIT o el peaje que nosotros querramos. Y así es como estamos ahora, con un barril de petróleo fluctuante que está repercutiendo en la vida cotidiana de cada uno y con un conflicto que cada día escala cada vez más, y lo peor de todo es que tiene un futuro incierto.